Bueno, muy buenas noches a todos. Nos encontramos en la materia de Derecho Penal 1, es decir, parte general del Derecho Penal. En esta ocasión nos toca avanzar el tema sobre la evolución del derecho y la dogmática penal en Bolivia, para lo cual en primera instancia hemos tocado el tema de la codificación penal en Bolivia. A tal fin, he visto muy necesario revisar la obra literaria de nuestro querido profesor Fernando Villamor Lucía, que ha sido uno de los pocos que ha tocado y ha realizado un análisis profundo de nuestra codificación penal en Bolivia. Este libro ha sido presentado como su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, a efectos de obtener el título de doctor en Derecho. Él empieza realizando un análisis desde el derecho incaico, posteriormente el derecho colonial, para llegar así a al primer código penal de España, el mismo que ha regido en Bolivia, para posteriormente ver el Código Penal de 1834, finalmente el Código Penal de 1872, que hoy por hoy está vigente en nuestro país. Empecemos. El derecho incaico, es decir, aquel que estaba vigente antes de la colonia, finaliza aproximadamente el año 1533, es decir, este periodo finaliza con la llegada de los primeros conquistadores españoles al territorio que hoy se conoce como el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese derecho penal incaico no había un código penal como tal, ni una ley penal en especial. En primer lugar, este derecho penal incaico se basaba en los principios de Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. A esto también se le añadió por algunos autores el no seas asesino y no seas ladrón. En tal sentido, eh, posteriormente este derecho penal incaico más que todo tenía penas muy durísimas, como es la pena capital de la pena de muerte. Entre los delitos que se sancionaba en este derecho penal incaico, principalmente eran aquellos delitos que iban contra el reinado, contra el rey inca, asimismo contra las políticas del propio Estado, contra el patrimonio público y más que todo contra las vírgenes del templo. Una violación, por ejemplo, a una virgen del templo se castigaba con la pena de muerte. Además, se atacaba a todos los bienes aquel que haya cometido ese delito y posteriormente se arrasaba inclusive con toda la población de donde provenía el autor del delito. Los delitos de los chasquis, por ejemplo, también se castigaban con pena de muerte. La apropiación indebida, la malversación. Estos delitos también eran castigados con la pena de muerte. Asimismo, habían otros delitos los cuales se basaban en aquellos en razón de género. Por ejemplo, el adulterio que cometía la mujer era castigada con la pena de muerte. La pena de muerte por pedradas. Asimismo, aquel esposo que mate a su mujer que ha cometido adulterio no era castigado o bien era castigado con una pena muy leve. Era un atenuante matar a la mujer que había cometido adulterio. Otros delitos también, en la mayoría, eran castigados con la pena de muerte. Las penas, como lo habíamos dicho, la principal era la pena de muerte. Esta se basaba en el apedreamiento, en el ahorcamiento, en la decapitación, en el despeñamiento. Habían las penas corporales que consistían en el azote y entre ellas también la privación de libertad, que no era muy común en ese tiempo. Asimismo, también existían las penas infamantes, la cual consistía en cortarle el cabello a una persona para que todos sepan que ésta había cometido un determinado delito. Hoy por hoy ya no existen esta clase de penas. Posteriormente, como bien lo había dicho, a la llegada de los españoles, de los primeros conquistadores, 1533 aproximadamente, termina el periodo incaico. Esto termina con la muerte de Atahualpa. Ese es un hito
el cual marca la finalización del periodo incaico e inicia el periodo de la colonia. Los españoles empezaron a hacer regir las leyes, por algo decirlo, las normas de España en Bolivia, pero daban una preferencia a aquellos indios que eran procedentes del territorio boliviano. Las leyes eran un poco más atenuantes para los indios. Asimismo, se basaban en todo lo que se conoce o se ha conocido hoy por hoy y posteriormente en la recopilación de las leyes de Indias. Esta recopilación de las leyes de Indias y el derecho indiano en su conjunto era sobre los decretos reales, ordenanzas reales, actas de audiencias reales, comunicados y cualquier otra norma o documento que podía ayudar a la resolución de un caso en concreto. Todo este conjunto de normas, incluyendo las 7 partidas, el derecho territorial, el derecho colonial, constituyó lo que hoy por hoy se conoce como el derecho indiano. Este derecho indiano, que en realidad tenía un sinfín de normas, jamás fue aplicado de manera sistemática en el territorio, ya que se aplicaba unas normas para unos, otras normas para otros, y jamás fue totalmente igualitario. Inclusive podemos tocar el caso de Túpac Katari, quien fue juzgado en 1781 por el simple hecho y bajo el argumento de que era un hombre feroz y monstruo de la humanidad. No consistía en un tipo penal ser un hombre feroz, ni mucho menos un monstruo de la humanidad. Era un ser humano que tal vez tenía una diferente conducta, pero no había cometido ningún delito. Lo juzgan con el derecho penal de autor, es decir, por el supuesto hecho de que era un monstruo de la humanidad. La sentencia, que la van a encontrar íntegramente en el libro de Villamor Lucía, no nos dice nada al respecto. Simplemente se basa en la imposición de la pena y basándose en estas dos, por algo decir, delitos que hubiera cometido Túpac Katari. Su nombre, Juliana Pasa. ¿Cómo fue sentenciado? Se le impone la pena de muerte, que él mismo tenía que ser jalado por caballos de los 4 miembros hasta desmembrar todos sus miembros. La cabeza debía ser puesta en la Plaza Mayor, una pierna si mal no recuerdo, en Caranavi, otra en Laja, y así sucesivamente. Todas las partes de su cuerpo fueron repartidos en todos los lugares a fines de ejemplo. Asimismo, se atacó a todos sus bienes y todos sus familiares fueron desterrados y prohibidos de ejercer cualquier cargo honoroso. En tal sentido, las penas eran demasiado graves en algunos casos, leves en otros casos, y no había en absoluto una igualdad, una seguridad jurídica, un código, una ley que haga aplicar el derecho penal de forma igualitaria para todos. Todos, dependiendo de quién administraba justicia en ese momento, aplicaban la ley de diferentes maneras. Posterior a ello, ya en después de este hecho, en 1776 aproximadamente, anterior a este hecho, 1776, ya existía aquella intención de realizar un código penal que rija en el territorio boliviano. Este proyecto de código penal duró hasta 1822, momento en el cual se aprueba el Código Penal español. Sin embargo, en ese momento, acuérdense que ya nos encontramos a poco tiempo de la independencia de Bolivia. Es decir, el país se encontraba en una gran convulsión y solamente algunos tribunales, hoy por hoy existen antecedentes de que sí, evidentemente se aplicó este Código Penal de 1822, solamente algunos tribunales y en algunos casos aplicaron algunos institutos jurídico-penales de este Código Penal.
Otros aplicaron simplemente las leyes de Indias, el derecho indiano. Posteriormente, el 6 de agosto de 1825, se declara la independencia de Bolivia, en lo cual el libertador Simón Bolívar dispone mediante decreto de que deben regir todas las leyes españolas dentro del territorio de Bolivia. Acuérdense que el Código Penal forma parte de las leyes españolas. En tal sentido debe entenderse de que regía ya desde 1825 el Código Penal español de 1822. Entonces, en 1826 saca un nuevo decreto supremo Simón Bolívar, indicando que por el momento debe observarse el Código Penal español de 1822. Aspectos muy contradictorios, ya que ya se había dictado ese decreto al establecer que debían regir todas las normas españolas, entre ellas el Código Penal español. Posterior a ello hubo una gran discusión sobre los códigos, sobre las leyes que debían aplicarse. Muchos aplicaban el Código Penal español, otros el derecho indiano, entre otros. Y lo que más fue criticado es que este Código Penal español no fue proyectado de acuerdo a la realidad boliviana. Es por eso que se dice que el mismo no debía entrar en vigencia. Es así que se dicta un decreto supremo en el cual se establece de que el Código Penal español ya no estaría en vigencia. Sin embargo, es de rescatar acá el actuar del ministro del Interior de ese entonces, el español Facundo Infante, quien, mediante una nota dirigida al Congreso, les sugiere y les pide reconsiderar aquella decisión. ¿Por qué? Este Código Penal español de 1826 había sido redactado en base a los pensamientos filosóficos y jurídicos modernos de ese entonces, basados en Bentham, basados en César de Beccaria, basados en varios pensamientos que hoy por hoy inclusive se respetan. Es decir, era algo bueno para el territorio boliviano. De esta manera es que en 1831 ya se dispone de que se debe regir el Código Penal de 1822, pero bajo ciertas modificaciones y adecuaciones a nuestra realidad nacional, con una atenuación de las penas, verificar el instituto de la prisión, toda vez que en Bolivia no existían prisiones para poder recepcionar a todos aquellos que fueran condenados, etc. Entonces, ese año se pidió revisar el el Código Penal español y modificarlo. Es así que en 1833 ya se presenta este Código Penal con las modificaciones correspondientes. En 1834 entra en vigencia ya el Código Penal, posteriormente llamado por el propio mariscal Andrés de Santa Cruz, Código Santa Cruz. El mismo que era simple y sencillamente una copia del Código Penal español de 1822, con las reformas correspondientes adecuadas a nuestra realidad nacional. Es decir, un español, Facundo Infante, fue quien impulsa que entre en vigencia nuestro Código Penal, el cual era un Código Penal redactado para España. Obviamente que debía regir en Bolivia. En tal sentido, durante más de 140 años rige este Código Penal en Bolivia. Posteriormente, en 1941, ya habiendo transcurrido más de 100 años de vigencia de este Código Penal, se encarga la redacción de un proyecto de Código Penal a Manuel López Reyes Rojo, profesor español, quien tiene esta labor de redactar este Código Penal español.
misma que se presentó ante la Comisión Codificadora y entró al Congreso recién en fecha 13 de septiembre de 1943. Sin embargo, por las convulsiones que se vivían en ese momento y la situación sobre la Segunda Guerra Mundial también que se vivía en ese tiempo, el mismo jamás fue considerado y simple y sencillamente fue archivado. De esta manera es que este proyecto pasa a la historia. Sin embargo, este proyecto, que fue basado en el anteproyecto del Código Penal argentino, tiene mucha relevancia ya en la posterior legislación penal en Bolivia. Es así que en 1964 se presenta otro anteproyecto del Código Penal. Sin embargo, este anteproyecto presentado por el doctor Durán fue inspirado, no quiero decir que fue copia del Código Penal del proyecto del Código Penal de Manuel López Reyes Rojo. Sin embargo, fue inspirado y tiene muchos institutos filosóficos y jurídicos basados en este proyecto de Código Penal. Este anteproyecto tampoco fue aprobado, mucho menos promulgado en 1964. Hubo diferentes golpes de Estado por Juan José Torres para realizarse otro nuevo golpe de Estado por ese entonces presidente Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez en 1972 nombra una comisión codificadora para realizar no solamente el Código Penal, sino Código Civil, Código Familiar, etc. Código de Procedimiento Penal, entre otros. Y es así que en 1972 se aprueba el 23 de agosto el Código Penal como la Ley 10.426, a entrar en vigencia a partir del 6 de agosto de 1973. Es así que este Código Penal hoy por hoy aún continúa en vigencia en Bolivia. Evidentemente, a partir de 1972, este Código Penal sufrió un sinfín de modificaciones. Aproximadamente 45 leyes posteriores modificaron el Código Penal. Fue elevado al rango de ley. Hubo una reforma total, el Código del Sistema Penal Boliviano, el cual apenas entró en vigencia en menos de una semana. Sin embargo, este Código Penal tiene matices causalistas, tiene matices finalistas e inclusive algunos con las modificaciones, algunos matices funcionalistas. Es por eso la necesidad que hoy por hoy se ve en Bolivia de reformar este Código Penal en su integridad, tanto en la parte general como en la parte especial. Por último, hacer hincapié de que desde 1822 al presente nos rigen dos proyectos o dos códigos penales que han sido inspirados en los proyectos de profesores españoles. El primero en el Código Penal de 1822 español y el de 1972 inspirado en el anteproyecto de 1964, el que también en su momento fue inspirado en el proyecto del Código Penal redactado por Manuel López Rey y Arrojo. Es todo, espero les haya gustado el tema. Muchas gracias.